noches, mi nombre es Sebastián Méndez y voy a exponer sobre las principales estructuras del sistema nervioso central. En primer lugar, vamos a hablar de la corteza cerebral según López G. 2004. La corteza cerebral está o se forma o está formada por un revestimiento completo del hemisferio cerebral. Tiene un espesor que varía de 1,5 a 4,5 milímetros y es más gruesa sobre la cresta de una circunvolución y más delgada en la profundidad del surco. La corteza cerebral, al igual que la sustancia gris, en cualquier sitio del sistema nervioso central, consiste en una mezcla de células nerviosas, fibras nerviosas, neuroglía y vasos sanguíneos. Las capas de la corteza cerebral. La primera es la capa plexiforme, la cual es la más superficial y consiste en una red densa de fibras nerviosas orientadas tangencialmente. Estas son derivadas de dendritas de células piramidales y fusiformes. Es importante también entender que hay fibras aferentes que se originan en el tálamo de asociación y comisulares. En segundo lugar, tenemos la capa granular externa, la cual contiene un gran número de pequeñas células piramidales y estrelladas. Las dendritas de estas células terminan en la capa molecular y los axones entran en las capas más profundas. Tercero, capa piramidal externa. Es importante tener en cuenta que está compuesta por células piramidales que su tamaño aumenta desde el límite superficial hasta el límite más profundo. Las dendritas pasan hasta la capa molecular y los axones hasta la sustancia blanca como fibras de proyección, asociación o conmisulares. La cuarta capa es la capa granular interna. Esta capa se compone por células de forma estalladas que se alinean en forma compacta. Existe una gran concentración de fibras dispuestas horizontalmente, conocidas en conjunto como la banda externa de Bailarga. Quinto, la capa ganglionar, capa piramidal interna. Esta contiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. Además, hay un gran número de fibras dispuestas horizontalmente que forman la banda interna de Bailarger, es decir, que está asociada con la capa granular interna. Sexta, capa multiforme o capa de células polimórficas. La mayoría de estas células son fusiformes, piramidales y tienen una modificación en su cuerpo celular triangular o ovoide. Existen muchas fibras nerviosas que entran en la sustancia blanca subyacente. A continuación, en la siguiente imagen, se puede ver las capas de la corteza cerebral. ¿Sí? Como bien lo expresábamos, está la primera capa de arriba hacia abajo, molecular, granular externa, piramidal externa, granular interna y piramidal interna, hasta llegar a la multiforme con las fibras coeferentes y las fibras cortiaferentes. ¿Sí? Entradas y salidas, básicamente. La organización funcional de la corteza cerebral es determinada por regiones de la corteza cerebral, se procesan por señales específicas, por una naturaleza sensitiva, motora y de asociación. Es decir, que las áreas sensitivas van a recibir información de esta naturaleza y están vinculadas en la percepción y la sensación que tenga la persona. La información llega principalmente a la mitad posterior de ambos hemisferios cerebrales.
Las áreas primarias presentan las conexiones más directas con los receptores sensitivos periféricos. Y es importante también entender que las áreas sensitivas secundarias y de asociación habitualmente se encuentran adyacentes a las áreas primarias. En general, reciben información tanto de estas como de otras regiones del encéfalo. Estas áreas secundarias y de asociación integran experiencias sensitivas para generar patrones de reconocimiento de conductas significativas. Es importante saber que las áreas más importantes son el área somatosensitiva primaria, que son área 1, 2 y 3 del cerebro, el área visual primaria, que se encuentra en el área 17, el área auditiva primaria, que se encuentra en el área 41 y 42, el área gustativa primaria, que se encuentra en el área 43, el área primaria el área olfatoria primaria que se encuentra en el área 28. Eh, la organización funcional de la corteza cerebral se da de la siguiente forma. Existen áreas motoras en la parte anterior del hemisferio que inician el movimiento, donde las más importantes son el área motora primaria, o sea, área 4, el área del lenguaje de Broca, área 44 y 45, y las áreas de asociación que se correlacionan con las funciones de integración más complejas. Por ejemplo, la memoria, las emociones, el razonamiento, voluntad, juicio y bueno, sabemos que existen rasgos personales y de la inteligencia asociadas a esta. Eh, Aquí encontramos la cara externa y cara interna según las áreas de Brodmann ya mencionadas dentro de el sistema nervioso central. Homúnculo cortical de Penfield, digamos que esto también nos habla aquí desde el corte sensitivo y desde el corte motor. Es importante que tengamos en cuenta que en la imagen se muestra que pues el lado verde hace referencia al corte sensitivo y el lado como morado o magenta al corte motor, ¿sí? Eh, este, esto para explicar lo siguiente. En el lóbulo frontal o el área motora primaria, área 4, se localiza principalmente en la circunvolución precentral. Contiene las células de Bex. Controla la contracción voluntaria de un músculo o grupo de músculos específicos. Es importante saber que si se estimula produce movimientos aislados en el lado opuesto del cuerpo y contracción de grupos musculares relacionados con la ejecución de un movimiento específico. Bueno, intervienen en los movimientos más complejos, delicados o que exigen ciertas habilidades. Un ejemplo de esto es, la región de los dedos de la mano es mayor que la de los pies. Las áreas del cuerpo están representadas en forma invertida, comenzando desde abajo hacia arriba, deglución, lengua, maxilares, labios, laringe, párpado y cejas, dedos, manos, muñeca, codo, hombro y tronco, entre otras. Está la área de asociación premotora, que es el área 6, que se encuentra delante del área motora. Sus neuronas se comunican con el área motora primaria, con las de asociación sensitiva parietal, con los ganglios basales y el tálamo. Está el área de asociación del campo ocular frontal. Esta se extiende hacia adelante desde el área facial de la circunvolución precentral hasta la circunvolución frontal media. La estimulación de esta área se produce por medio de movimientos conjuntos de los ojos, en especial en el lado opuesto. Va a controlar los movimientos de seguimiento voluntario de los ojos y es independiente de los estímulos visuales. El área motora del lenguaje de Broca, área 44 y 45, está ubicada en la circunvolución frontal inferior entre las ramas anterior y ascendentes y las ramas ascendente y posterior de la cisura lateral.
Es importante saber que en la mayoría de individuos esta área es importante debido a que está encontrada en la dominancia del hemisferio izquierdo y su ablación genera un resultado de parálisis en el lenguaje. Existe el área de asociación presental, que es el área 9, 10 y 11. Esta área es extensa desde su porción, desde el lado anterior del lóbulo frontal, que se encuentra bien desarrollada en los sujetos. Se relaciona con el desarrollo de la personalidad, el intelecto, habilidades de aprendizaje, memoria, iniciativa, juicio, perspicacia, razonamiento, conciencia, intuición, humor, planificación y desarrollo de ideas abstractas. Está el lóbulo parietal, área somostésica primaria, área 1, 2 y 3, la cual ocupa la circunvolución postcentral sobre la superficie lateral del hemisferio y la parte posterior del lobulillo paracentral sobre la superficie medial. La mitad opuesta del cuerpo está representada de forma invertida. Luego sigue el área de asociación somatoestésica, área 5 y 7. Esta es posterior y recibe información del área somatosensitiva primaria, así como del tálamo y otras áreas. Luego se encuentra el área gustativa primaria, área 43. Esta está ubicada en el extremo inferior de la circunvolución postcentral de la pared superior del surco lateral en el área adyacente de la ínsula. El área de asociación de integración común, área 5, 7, 39 y 40, está rodeada por las áreas de asociación somatosensitiva, visual y auditiva. También recibe impulsos del área gustativa primaria, olfativa primaria y del tálamo, qué pena, y los interpreta e integra. Luego sigue el lóbulo occipital, pues el área visual primaria, área 17. Esta está alrededor del polo occipital, es un área de la corteza delgada, es de tipo granuloso y a su vez también tiene células piramidales. Está el área de asociación visual, áreas 18 y 19, la que rodea el área visual primaria, de la cual recibe impulsos del tálamo. Relaciona experiencias visuales presentes, pasadas, es imprescindible para reconocer y evaluar lo que se ve. Luego siguen las áreas asociadas al lóbulo temporal, área auditiva área auditiva primaria, que se puede encontrar en el área 41 y 42 y está ubicada en la pared inferior del surco lateral. Es de tipo granuloso también y disculpen, en este momento me acabo de dar cuenta que tengo una equivocación y el área auditiva primaria es enfocada a los temas de audición y no de visión, ¿sí? Para hacer la aclaración porque me acabo de dar cuenta que cometí un error epistemológico. Pero sabemos que el área auditiva primaria es asociada a los temas de eh, auditivos. Es importante saber que esta área, el área 41 y 42 que estoy mencionando, em, es vinculada con la recepción de sonidos de baja frecuencia, mientras que la parte posterior con la de sonidos de alta frecuencia. En caso de que exista una lección unilateral, produce sordera parcial en ambos oídos con mayor pérdida del lado contralateral. Área de asociación auditiva, área 22. Está ubicada detrás del área auditiva primaria. Se cree que esta área es necesaria para la interpretación de sonidos. Luego está el área de asociación de Wernicke, área 21. Y en algunos autores, ¿sí? Como el autor que mencioné al principio de esto, López, dicen que probablemente también el área 39 y 40, donde está ubicada en el hemisferio dominante izquierdo, principalmente en la circunvolución temporal superior y parietal. Luego sigue el área olfativa primaria,
la que se localiza en la superficie medial del lóbulo temporal. Hay otras áreas asociadas a el homolículo cortical de Penfield, que son el área vestibular, está situada cerca de la parte de circoinvolución postcentral. ¿Qué se da o qué función tiene? Pues entender o vincular las sensaciones que genera la cara. Su localización es opuesta al área auditiva. Y pues el lóbulo de la ínsula, que está enterrado dentro del surco lateral y forma su piso. Histológicamente es granulosa. Sus conexiones se conocen en forma incompleta y se cree que se asocian con las funciones viscerales. El tálamo. Entonces, vamos a pasar al tálamo. El tálamo durante mucho tiempo fue considerado como, o bueno, ha sido considerado como una mera estación de relevo de la información sensorial hacia la corteza, puesto que esta trayectoria eh, está en todas las vías sensoriales excepto la olfativa. Sin embargo, es importante saber que el papel del tálamo está lejos de ser una simple estación de relevo. Además de las funciones sensoriales, el tálamo está implicado en numerosas funciones superiores como la atención, lenguaje, memoria y funciones ejecutivas. También tiene función el análisis e integración de las funciones motoras, según Pierre Bartolomé y Ladera Fernández 2004. El tálamo desde la parte somatosensorial o complejo ventrobasal talámico. El complejo ventrobasal talámico o tálamo somatosensorial está compuesto por el núcleo ventral posterior lateral y el núcleo ventral posterior medial. ¿Sí? En algunos textos, el complejo ventrobasal talámico se conoce con la sigla CVV. En otros textos, el núcleo ventral posterior lateral como V pequeña PL. Y el núcleo ventral posterior medial se conoce en algunos libros como B pequeña PM. Entonces, el núcleo BPL recibe la información somatosensorial procedente del tronco y las extremidades, y el núcleo BPM recibe la información somatosensorial procedente de la cara y parte de la cabeza, según Wall y Dubner 1972. A la vez, también Welker 1973 confirma esta información. Bueno, aquí tenemos una imagen donde podemos ver parte del hipotálamo en una forma dorsal medial. Vemos que está en el lado izquierdo de la imagen, según la visión de izquierda a derecha, la extremidad trasera o tobillo, rodilla, coxa y músculo. Luego vamos a encontrar el cuerpo, ya más hacia la derecha, luego el BPM. Eh, Vamos a encontrar los dígitos extremos sí, de la parte trasera y dígitos extremos de la parte delantera en esta imagen. Recuerden que este plano es coronal, ¿sí? En un bredma de 2.3 milímetros. Extremidad delantera muñeca, codo, hombro y músculos. Entonces, como podemos ver, es basada en lo versal medial y pues eh, tiene una profundidad desde su superficie pial en milímetros que pues se puede observar netamente en la imagen. La información de tacto y propiosección procedentes de la superficie corporal alcanza al CBB a través del lemnisco medial, el cual está compuesto por los axones procedentes de las neuronas de los núcleos de las columnas dorsales, información procedente del tronco y las extremidades, y por los axones de las neuronas del núcleo principal del trigémino, o sea, información procedente de la cara y parte de la cabeza. Así los axones, que son ascendientes, desde los núcleos de las columnas dorsales alcanzan el BPL,
mientras que los axones que ascienden desde el núcleo principal llegan hasta el BPM. Básicamente esto es como sucede el proceso ya nombrado dentro de la imagen. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, núcleos talámicos. Entonces, están los específicos que se dan de forma, que son anterior, medial, ventrolateral, reticular y no específicos, que son núcleo principal anterior y núcleo antedorsal. Si se dan cuenta, aquí vamos a encontrar la, el cuerpo mamilar, el núcleo anterior talámico, el giro del cíngulo y una eh, como un cruce dentro del cuerpo mamilar y la parte anterior talámica o la parte anterior del núcleo talámico. Luego nos vamos a encontrar un grupo medial del tálamo, que es el dorso medial, donde vamos a encontrar en la parte superior la amígdala, el córtex prefrontal y el neocórtex temporal. Luego vamos a encontrar el núcleo caudado, el núcleo talámico, tanto lateral, intralaminar y dorsomedial. Y por último, en la parte inferior vamos a encontrar los, la sustancia negra y en ellos colículos superiores. El grupo ventrolateral del tálamo. Vamos a encontrar el lateral dorsal, lateral posterior, pulvinar ventral anterior y ventral lateral y ventral posterior. ¿Sí? En la primera imagen vamos a encontrar la cápsula interna. En la segunda imagen, en la parte de abajo de la imagen, existe un núcleo talámico, pues que eso viene en la mayoría de imágenes. Un pulvinar y el genículo lateral. Y bueno, como el quiasma óptico y lo que se conoce como parte del tálamo. Y por último, vamos a encontrar, pues obviamente esto es la mayoría de cortes que ya están establecidos son cortes, la mayoría de cortes establecidos nos permiten también ver la parte ventral lateral de los núcleos, la cápsula interna dentro de estos núcleos, eh, los, como, sé cómo explicarlo, mm, la parte interna del hipotálamo y pues lo que ya se conoce como cerebellum, cerebelo, cerebro, ¿sí? Que es lo que busca exponer esta imagen, ¿sí? Es importante entender que o sea, la mayoría de cortes nos permiten, pues, ver desde la parte superior el esquema del tálamo. Y aquí vamos a encontrar por último las referencias donde está Caro L. Fernández G. y Suárez 2017 sobre neuroanatomía. Morales M. 2015, Fisiología del tálamo cortical en respuesta a estimulación sensorial de las extremidades en ratas anestesiadas, es decir, que se realizaron pruebas en esto para poder también conocer como los córtex del cerebro. Es importante entender que pues el cerebro de una rata se parece en el tema de tener hipotálamo y lóbulo frontal, occipital, parietal y temporal. Por esta razón, pues se utilizan como animales de pruebas en algunos lugares.
¿sí? Corteza cerebral y áreas funcionales del OPG 2004 que básicamente en, en esta, yo creería que en esta literatura basamos la exposición. Muchas gracias.